Bueno, ya estamos en nuestra escuela de liderazgo. Un tiempo maravilloso con nuestra generación de futuros líderes para el Centro Cristiano Dios es Amor. Y no solo tenemos alumnos que están en esta clase, sino que está también la familia. Nos cuentan cómo participan con sus hijos, sus nietos, este tiempo maravilloso de estar a la luz de la palabra, la Biblia, el conocimiento del Señor. Por eso es tan importante esta clase y que tomes notas. Vamos, ¿todos listos? Miramos un segundo la pantalla y empezamos con nuestra introducción. Debemos tener en cuenta que cada actividad, cada actitud y reacción que tengamos será expresada en nuestros discípulos. Para ellos somos un ejemplo y desearán imitarnos en algún punto. Así que los hijos espirituales, los discípulos, los que están a nuestro lado trabajando, colaboradores, ellos están permanentemente mirando al líder, esperando ver en qué lo puede ayudar o qué aprender. Especialmente si hay un enfermo. Si tenemos a alguien con silla de ruedas, ellos saben que tienen que traerlo al altar. Y después ellos ven cómo nosotros lo subimos al altar y oramos por esa persona postrada. Recuerdo uno de los casos en que una persona joven tuvo un accidente a temprana edad y ese accidente lo dejó postrado en una silla de ruedas cuadripléjico y además con problemas motrices de no hablar y bueno, muchas cosas no podía hacer. La gente se enteró de un Dios de poder y de una iglesia que oraba por milagros y la familia lo trajo. Pero la misma familia no creía que esto sucedía. Así que lo traen porque un amigo insistió tanto. Lo subieron en una camioneta, en un vehículo y lo trajeron a la iglesia. Cuando lo bajaron con la silla, instantáneamente los discípulos al altar. Y la familia no sabía qué hacer. Así que la familia se quedó al fondo del templo y solo miraban que se lo llevaban al hijo hacia aquí, hacia adelante. Los discípulos están todos mirando. Si yo de pronto miro a uno de los discípulos y le hago seña sobre este paralítico, enseguida lo suben entre cuatro y vamos a ministrar. Y ellos están todos atentos a ver cómo hace el pastor. O sea que el líder está expectante de aprender, porque lo mismo que hace el pastor, ellos lo tendrán que hacer. Cuando tengan un enfermo en su célula, ellos tendrán que poner manos y ver de qué manera rompemos la obra del infierno. Así que nos contaron la historia, el joven que lo trajo, y bueno, científicamente no había posibilidad en esta persona. Pero cayó la gloria de una forma extraordinaria. Y comenzó a mover sus manos, enderezó su cuello, empezó a mover una pierna y luego la otra. Finalmente le sacamos la silla de ruedas y empezó muy difícilmente a dar los primeros pasitos. Después de 2 semanas entró caminando por la iglesia. Este testimonio impactó a los discípulos y ellos, esa enseñanza, esa manifestación de cómo se ministra y cómo atendemos a una necesidad, le prestan mucha atención, porque luego ellos tendrán que hacer esa tarea. De igual manera, cuando echamos demonios o expulsamos alguna obra de maldición o de juicio
en una persona, ellos están atentos, mirando, escuchando, pero no se olvide, colaborando. Porque así son los pasos del discípulo. La primera etapa del discípulo es que él mira lo que está pasando. Segunda etapa se lo llama apoyar, colaborar. Él mira y ayuda, lo sube al paralítico. Y la tercera etapa, cuando él ya está preparado y está con su célula, él tendrá que hacer esa administración. Por eso que tenemos que prestar mucha atención a cómo Dios trabaja en aquellos que ya Dios ha elegido. Así que, chicos, a tomar notas. El principio de un líder es que el líder sea un visionario, que pueda ver el futuro. Cuando miramos las imágenes de estos edificios y estas corporaciones, porque quiero contarles que la mayoría de estos edificios están llenos de empresas, así que son todas oficinas, la gran mayoría son oficinas. ¿Por qué están allí todas juntas? Porque allí se mueve el mercado mundial, la bolsa mundial nace de ese lugar y ellos están expectantes también a sus superiores, o sea, a los gerentes principales, los managers, quienes están al frente de esa corporación. Pero claro, si es líder y no ve más allá, no es un visionario, va a tener muchos problemas. Porque ¿cómo va a guiar un ciego a los ciegos? Hablando de ciegos espirituales, ¿cómo va a ser líder si él no ve? Él tiene que saber cuál es el plan de Dios. Él tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. Él tiene que saber qué es lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y cómo. No hay manera de ser líder si no es visionario. Imposible. Si es líder, es un visionario. Y si no, tiene que esperar hasta que Dios lo habilite de ver las cosas antes que sucedan. Por eso que a veces a nuestros discípulos les damos palabras y dejamos ese mensaje profético para 10 o 20 años. Y cuando pasaron los 20 o 30 años, sacamos ese video y lo mostramos a los nuevos discípulos diciendo, este mensaje fue dicho 30 años atrás. Y ahora está en cumplimiento porque cuando se dio ese mensaje todavía ni siquiera teníamos celulares, internet, etcétera, etcétera. Pero ya la profecía estaba adelantada sobre la iglesia del futuro, la iglesia del aire, sin paredes, sin techo, una iglesia en el satélite. Y los discípulos a esto le prestan mucha atención. Número 2, un líder tiene que ver las causas de toda necesidad. Un líder tiene que tomar una vida que está derrumbada, hecha pedazos, porque muchas veces recibimos jóvenes que están eliminados en su voluntad, porque son adictos y no pueden salir. Lo han intentado 1000 veces y de 1000 maneras y no lo han logrado. Y así llegan a la iglesia. En algunos casos los padres son los que traen a su hijo a la iglesia. Y nos preguntan si podemos hacer algo. Y nosotros le decimos que lo vamos a ayudar, pero el que va a hacer la obra es Dios. La gente este tema mucho no lo entiende, porque la gente dice o cree que somos nosotros. No, somos el vaso que está lleno del Espíritu Santo, pero la obra la hace el Señor. Y aunque usted se lo diga 1000 veces esto a la gente dice sí, pero finalmente
está convencido que es usted. Cree que es el hombre. No, es Dios a través de una persona. Seguimos. Número 3. Aprender de los errores. Así que se aprende de los errores. Obviamente, un líder puede equivocarse. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores, pero usamos esa piedra en que nos tropezamos para pararnos arriba de ella. No nos quedamos con el problema. Aceptamos el error, nos arrepentimos, pedimos perdón, pero avanzamos. Recuerden aquel hombre increíble que inventó una lamparita que iluminaba. Lo intentó muchísimas veces. Se dice que casi 1000 veces fracasó. Y él no llamaba eso fracaso, sino que lo llamaba educación. O sea, que estaba yendo a otro nivel. Lo intentó, fracasó y fracasó y fracasó, y los amigos le decían, no lo vas a lograr, sos un fracaso, fíjate que ya llevas más de 500 veces, 800 veces, 900 veces intentándolo y no lo has logrado. Estoy hablando de Thomas Edison. Y él finalmente logra el milagro que todos hoy tenemos en nuestra casa. Y gracias a este hombre que no tomaba las pruebas que hacía como fracaso, sino como una escuela. El fracaso, el error, es una escuela para ir a un nivel mayor. Número 4. El líder tiene que ser una persona flexible, no rígida. Cuando decimos no rígida, no religiosa. Si es un religioso, él va a poner un cuadrado y dice esto es la iglesia. Y así es Dios. Y no, Dios opera de 1000 maneras. Pero si encontramos a un líder donde es más importante el reglamento interno de la iglesia que la Biblia, las cosas están muy complicadas. Yo tuve esa experiencia cuando me entregué al Señor y empecé esta escuela del discipulado. Me encontré con religiosos, pero yo no sabía qué era un religioso. Y finalmente un religioso es una persona que está con paredes a la derecha y paredes a la izquierda, y así es y así se tiene que hacer, y de ahí no sale. Por eso que quisieron a Jesús tomarlo y amoldarlo a la religiosidad de los fariseos, a vivir de la ley de Moisés y los ritos judaicos. Y claro, Jesús se juntaba con las prostitutas, los pecadores, y ellos jamás harían algo así. Sin embargo, si el líder no es flexible, no hay manera que sea líder. Se tiene que adaptar a la época, a los tiempos y a la situación de esa persona en particular, especialmente si es un problema de adicciones. Número 5, tiene que lograr que sus hijos tengan compromiso. O sea, que bajen de las tribunas y dejen de ser espectadores y entren a la cancha. Tienen que entrar a la cancha. Cuando vimos días atrás el partido de Argentina y Messi hizo 3 goles y lo veíamos tan contento, tan feliz, tan emocionado, podíamos ver que no solo él festejaba, sino que las tribunas no paraban de cantar. Y entre amigos en las tribunas, entre las familias, se abrazaban, se besaban, lloraban, porque su equipo estaba ganando. Y es bueno, es muy bueno, pero todo el mundo puede hablar de deporte mientras está allá arriba en la tribuna. El asunto es hablar de deporte en la cancha.
El asunto es que muchas veces tenemos un estadio con 50.000 personas mirando, expectando, y cada uno tiene su punto de vista, cómo se debería jugar y a quién se tendría que poner. O sea, todos son directores técnicos, especialmente aquí en Argentina. Pero no todos bajan a la cancha. La tarea de un líder es encontrar gente que lo siga, pero va a llegar un momento en que vas a ser un Pedro, donde Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mi iglesia. Y lo hizo 3 veces. O sea que Jesús lo llevó al compromiso. No hay liderazgo si no hay un compromiso. Ahí se ve el líder, en la cancha, llevándolo a la actividad. Entonces tenemos distintos tipos de líderes. Sí, tenemos 3 tipos de líderes básicos. El primero es el líder autocrático. Quiere decir un líder muy riguroso, que todo se tiene que hacer como él dice, como él manda. Entonces él impone las reglas y este tipo de liderazgo obviamente no funciona. Si usted quiere ganar el corazón de sus discípulos, cuando usted sea líder, si usted lo quiere ganar, es con amor. No es con el látigo, no es a la fuerza, no es empujando. No, si usted quiere ganar el corazón de un discípulo, es con amor. Ámelo como Dios lo ha amado a usted y ese discípulo se va a poner a su lado y lo va a acompañar. Pero este tipo de liderazgo no funciona en ninguna parte, ni siquiera en una empresa. Si hay un líder o un gerente de una empresa y es autoritario, seguro que todos los empleados no lo quieren y están en desacuerdo, porque es una persona que hace hacer las cosas a la fuerza. Y en el reino de Dios, las cosas no son por una obligación, es por amor. Nosotros lo llamamos devoción, porque nuestros líderes y nuestros discípulos y la gente nos pregunta: ¿y por qué hace esto usted? Y usted le tiene que decir: por devoción. Es un apostolado. Pero cualquiera puede ser pastor. No. Cualquiera puede servir a Dios, pero ser ya pastor o ocupar algún ministerio, eso lo decide el Espíritu Santo. Pero cualquier cosa que usted haga siempre será hecha por amor, con devoción, con una entrega en su vida. Pero nunca una persona dictadora, jamás. Segundo, hay otro tipo de líderes que son los democráticos. Esta palabrita hasta suena dulce, agradable, democrático. Quiere decir que todos estén de acuerdo con lo que se va a hacer. Por ejemplo, vamos a trabajar esta semana en un comedor de la iglesia y vamos todos a trabajar, pero antes de ir hay que planificar, hay que juntar el dinero, los regalos, los juguetes, etcétera, etcétera. Y este tipo de líder espera que todos estén de acuerdo. Si hay 2 o 3 que no lo quieren hacer, entonces detiene el avance de la tarea, porque espera que todos estén conformes. Este liderazgo tampoco funciona. Como el anterior, el autocrático, el que cree que tiene la verdad, la razón y es el único líder, ese no funciona. La gente huye de ese tipo de liderazgo. Puede ser en algún trabajo que durará algunos años, pero esa persona se hace odiar.
Y esta persona que trata de llenar los corazones de todos y que todos estén de acuerdo, tampoco funciona. Si es líder, el líder, recuerde, es un visionario. Él va a llevar adelante la visión de Dios. Y el que lo siga, seguirá el plan de Dios. No lo de él, sino el plan de Dios. ¿Qué estoy diciendo en esta noche? Que es imposible que un líder esté esperando que todo el mundo esté de acuerdo. Esto es imposible. Jesús ha tratado de enseñarle a los apóstoles un montón de verdades espirituales y cómo sería la tarea de ellos. Pero era difícil que todos estuvieran de acuerdo, porque cada uno tiene su vida, su familia, su trabajo, su identidad, su personalidad, y es imposible llegar a que el reino de Dios funcione con democracia. La democracia se inventó o nació en los griegos, donde su imperio fue famoso porque trataban de llevar todas las cosas en común. Hoy en día, el mundo se guía por este tipo de liderazgo llamado democracia. Pero en la iglesia es teocracia. Quiere decir, Dios manda y los líderes obedecen. Por lo tanto, muchas de sus decisiones, no todo el mundo va a estar contento. Porque su tarea no es poner contenta a la gente, su tarea es agradar a Dios. El tercer tipo de líderes que está entre nosotros es el liberal. Este tiene muchos problemas, porque tiene una célula y deja que cada uno haga lo que quiera. Es un líder liberal. Todo está permitido, podés hacer esto, podés hacer aquello, podés hacer lo otro, porque él no pone ningún freno. No. Si es líder, hay cosas que están permitidas por Dios y otras no están permitidas por Dios. En otras palabras, no puede meter al mundo dentro de la iglesia. Hay que sacarlo de la iglesia para que vengan al reino del Señor. Así que este tercer tipo de liderazgo no funciona. Como el primero, el dictador, el que tiene la razón, la verdad, ese liderazgo a la fuerza no funciona. El democrático, el que espera que todos estén contentos, imposible. Es algo que jamás se podrá lograr. Si es líder, diga la visión de Dios, diga la palabra de Dios, y el que crea lo va a acompañar. Y el que no crea va a esperar. Después que ven los milagros, la gente viene y se suma. Pero claro, ya es tarde. Por eso es tan importante entender el tipo de liderazgo. Este último es peligroso, porque es un liderazgo liberal. Y le dice a la gente, no hay problema, pero hermano, ¿puedo hacer esto o aquello? Sí, no hay problema. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Y claro, a veces le piden cosas, esos hijos espirituales, que la Biblia no lo permite. Como por ejemplo, un noviazgo de uno de los chicos con una chica que no viene a la iglesia, que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo. Acá la Biblia dice la luz con las tinieblas, no. Este tipo de líder, el líder liberal, dice, sí, no hay problema, después vemos cómo lo arreglamos. No. Ahí el líder dice, no señor. Deja que se convierta y después que se bautice y tenga el Espíritu Santo, volvemos a hablar y vemos. Pero no es un liderazgo liberal. El verdadero liderazgo es un liderazgo espiritual, guiado por el Espíritu Santo. Así que te voy a dar 13 características sobre un líder espiritual
que se mueve según el plan de Dios. Empezamos. En nuestro corazón y en nuestros pensamientos se gestan muchas de las actividades y aún pecados espirituales que arruinan la vida y el llamado y el liderazgo. Esto está en toda la Biblia. Así que cada tema que vamos a tocar hay que revertirlo en lo que Dios sí permite. Mirá el número 1. El primer problema de un líder que está metiéndose en las cosas espirituales. El orgullo. ¿Qué es el orgullo? La persona que pone el yo en primer lugar y lo pone a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar. O sea que el yo es humanismo. Es que la persona quiere hacer las cosas del cielo con manufactura terrenal, con capacidades de esta generación. Es imposible. El humanismo es todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Si es algo que tiene que tener un líder, no es orgullo, es humildad. Jesús vino como cordero, manso, para hacer ofrenda, sacrificio. No es que lo mataron, Él ofrendó su vida. Así que si es líder, no tiene que discutir, no tiene que luchar. Es manso. Por eso es que cuando lo detuvieron a él y a los discípulos sobre el tema si le iban a pagar impuestos a Roma, Jesús se detiene, no discute y le dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si es líder, el punto número 1 es humildad. Deja que Dios se glorifique y su orgullo tiene que desaparecer. Segundo peligro, segundo tema de un líder, la murmuración. Mire qué tema. Para los argentinos, la murmuración. Cualquiera de los programas de televisión, hasta las películas que se hacen en Argentina, tienen que ver con la crítica, la envidia, los celos y todo lo que es como el conventillo de la boca. Quiere decir, el problema de hablar mal de otra persona, sea que la conozca o que la desconozca. La murmuración es el veneno del infierno. Porque si usted ve a un líder que habla mal de alguno de los discípulos o de alguna persona, así como lo hizo de esa persona, a la larga lo va a hacer con usted. ¿Qué habla Dios sobre el tema de la lengua o de la boca? Dice que el que refrena su lengua tiene poder para controlar una ciudad. El que refrena, el que tiene dominio de callarse, de frenar, no tratar de pelear o de hacer lo que él quiere, tiene poder, tiene autoridad. Pero de ninguna manera se es líder si descalifica a otras personas, sea que estén debajo de él o por encima de él, todo lo contrario. Si es líder, va a buscar la sabiduría para solucionar cualquier conflicto. Otro tema, número 3, el tema de la rebelión. Si es líder, no puede estar en oposición a su pastor o al líder de red o a su equipo. Quiere decir que todos van a hacer una tarea y él dice: no, yo no quiero, a mí no me gusta, yo quiero otra cosa y yo me opongo. Y ya comienza a sembrar cizaña. La rebelión trae juicio. Así que cuando hablamos de liderazgo, como hablamos del tema de la humildad y del servicio, no podemos tener a una persona que venga a destruir.
La rebelión es destrucción, porque lo único que trae la rebelión es juicio. Cada vez que el pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, se aparta de Dios, se suelta de Dios y empieza a adorar a los dioses paganos, esa rebelión se termina pagando con un juicio, sea por 3 años, por 70 años, juicio. Todo lo que tenga que ver con rebelión no tiene nada que ver con el liderazgo. Si es algo que manifiesta un líder en devoción a Dios y al ministerio, tiene que ser la obediencia. Lo primero que se ve en un líder es la obediencia. Y de hecho, obedecer, aunque muchas cosas no la entiendan. En nuestro caso, al tener nuestros líderes, hemos obedecido órdenes que en su momento no la entendíamos, pero al pasar los años se nos abrieron los ojos y decíamos, cuánta razón, cuánta verdad tenía nuestro pastor. Pero rebelión es algo que no puede existir. Otro problema, otro veneno que está dentro de las personas religiosas. Revelaciones falsas. Repito, una revelación falsa. Y todo comienza con Dios me dijo, o Dios me habló, o así dice la Biblia. Una revelación falsa es cuando una persona toma una verdad espiritual y la tuerce según su concepto o lo que él cree que tiene que ser la iglesia. Porque hay muchas personas que entran a la iglesia y quieren manejar la iglesia como maneja su negocio o su empresa, y cree que la iglesia se hace como en el mundo, que se maneja con mecanismos terrenales. No, señor, no, señora, no, chicos. Si es iglesia, se maneja por revelación divina. ¿Y de dónde viene la revelación falsa? De los malos corazones. Donde el diablo ve que hay un corazón torcido, a ese le va a sembrar una inclinación satánica. Y ahí entra a trabajar, como cuando Pablo reprende a una de sus iglesias, los hermanos de la iglesia de Gálatas. Y Pablo los reprende y les dice, ¿quién los fascinó para que tan pronto dejen el espíritu y se vayan a la carne? ¿Quién los fascinó? Así que las falsas revelaciones es un espíritu de fascinación, brujería, hechicería. Número 5, una visión propia. Cuando el líder dice, no, así tiene que ser la célula, o así debería ser la iglesia, y tiene una visión propia. No hay una visión propia. Ya Dios ha establecido por años que vamos a ganar Mar del Plata para Cristo. Hay una visión. Si Él tiene otra visión, no es la que Dios ha establecido en miles de personas. Y ahí nace un conflicto, donde la persona quiere tener la razón. Y sale finalmente de ese discipulado y abre su propia iglesia, porque tiene su propia visión. Y él dice, no, la iglesia es así, el pastor está equivocado, los líderes que están arriba mía están equivocados, así tiene que ser la iglesia como yo lo siento. No es como usted lo sienta, no es algo almático, no es algo sentimental, no es algo de deseo, es algo del espíritu. La iglesia es del espíritu, no de los sentimientos. Cuidado con este error, porque es muy peligroso. Número 6, visión escasa o conformismo. Aquí entramos en una división de sentimientos.
visión escasa, no alcanza a saber qué tiene que hacer, o conformismo, diciendo, y bueno, Dios hará la obra. Y claro, la persona que acepta esta forma de liderazgo es muy preocupante. Se entrega a la deriva, sin rumbo, sin claridad, sin disciplina. Entonces entra a dudar, tanto de los que están arriba como los que están abajo, porque el problema está adentro de él. Está manejando dos aguas, poca visión, poco compromiso, porque simplemente se deja. Y dice, bueno, Dios sabe lo que hace. Y esto podría continuar diciéndoles, por ejemplo, número 7, desánimo. Un líder sin desánimo no existe. Todo lo contrario, es el motor que impulsa un liderazgo. Número 8, negligencia. Significa hacer algo sin revelación, sin compromiso, sin estabilidad. Número 9, envidia. No puede haber un líder que tenga envidia o esté compitiendo con otro liderazgo. Esto está descalificado. Todo lo contrario. Tiene que funcionar la honra. Honra a tu padre, honra a tu madre, honra a tu líder, honra a tus superiores. Número 10, codicia. Es como que su vida cristiana piensa sacar alguna ganancia, pues es todo lo contrario. La vida cristiana tiene que ver con sembrar y sembrar y sembrar. No es con esperar. No, es todo lo contrario. Por eso es un líder espiritual y no terrenal. Número 11, el sexo opuesto, lo que decíamos, querer casarse o formar una familia con un hombre o con una mujer que no conoce a Dios ni cree en Dios. Eso va a traer muchísimas consecuencias. Estamos terminando. Espera la recompensa de los hombres. Y número 13, temor. Un líder con temor. No puede ser. Es algo que está fuera. Todo lo contrario, un líder es esforzado y valiente. No es que todo lo sabe, no es que está preparado para todas las cosas, sino que simplemente, si Dios le tocó y Dios lo ungió y Dios lo preparó, Dios está con él. Y todas las batallas y todos los conflictos y todas las situaciones estarán bajo sus pies. Dios le llevará a tomar la tierra, Dios le dará esa casa, esa familia, ese barrio, y finalmente, entre todos, ganaremos Mar del Plata para Cristo. Pero un verdadero líder no está en sus fuerzas, sino que declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oro por vos. Padre, gracias por este tiempo y por entender el mundo espiritual y el liderazgo verdadero. Señor, quiero bendecir a todos los alumnos y soltar bendición, gracia y conocimiento de Dios, de lo que has establecido para tu iglesia victoriosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, gente, bendiciones y hasta la próxima clase. Chao.